Buenos días, querido estudiante, ¿cómo están? Hola, profesor, buenos días. Hola, Luis. Luis, usted está en el módulo uno repetición, ¿cierto? ¿O nada que ver? Vi las notas y lo pasé, digamos. Esa, muy bien, excelente. Sí, Así que ahora el módulo 2. Uy, qué bueno que se conectó porque vamos a hacer como un repaso de ejercicios de series. Así que va a estar muy bueno que esté acá. Muy buena idea. profesor, espero cachar. Sí, no, sí. Sí, igual puede, atención que descargue por mientras. El resumen, dice resumen, o sea, todas las fórmulas de la materia, ¿ya? Para que las tenga ahí a mano, ¿ya? Hola, profe. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo anda? Bien, con A. Muy bien. ¿Y usted? Qué bueno, qué bueno. Yo bien también. Ayer, como les Me dije, alegro. ejercitando, haciendo el ejercicio de la guía, así que ya estamos bien para poder no salir pillado con la clase pasada. Oh, qué vergüenza. Todavía me siento mal por eso. Pero ya, estamos contentos. No se preocupe. Ya, profe. Ya. Dele nomás. Ya con todo, si no, ¿para qué? Primero que todo, estimados estudiantes, vamos a encontrar un libro muy bueno, donde un capítulo, bueno, voy a subir ese capítulo donde trata todo lo que es series y está muy bueno. Lo vamos a revisar ahora y luego de eso vamos a hacer los ejercicios que nos quedaron, ¿cierto? Por hacer de intervalo de convergencia y todo eso, ¿ya? Eh, 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 ¿Qué has hecho? Sí. Vamos a buscar este apunte. Esto y el formativo también. Ok, ya, vamos a compartir pantalla entonces. Buenos días, Fernando, bienvenido. Ya chicos, entonces como mencioné, encontré un libro muy bueno. Eh, Vamos a revisar algunos ejemplos y luego partimos con el ejercicio del, del, del- del formativo. ¿Vale? ¿Pudieron hacer formativo? ¿Alguna duda, consulta hasta ahora? ¿No? ¿Sí? Ya, aquí una ecuación diferencial, que es como introducir a la serie para ver las aplicaciones que pueden tener. ¿Ya? Y ahí sí, me pasé. Ahí. Bueno, comienzo hablando acerca de la serie de Taylor, la serie de potencias, que es lo general, ¿cierto? Y dentro de la serie de potencias, ¿cierto? Tenemos, ustedes están viendo el documento, ¿verdad? Sí, profe. Ya, perfecto. Tenemos entonces algunas definiciones, ¿ya? Que son elementales, vamos a tratar, ¿cierto? Una serie de potencias centradas en la variable x, o sea, tiene esta forma, ¿cierto? X. Y una serie centrada en A, ¿cierto? Tiene esta forma que está acá, ¿ya? Es una serie de potencias. Así se desarrolla, ¿cierto? Y donde hace una constante, ¿ya? Eh, para simplificar la notación se escribe que x menos a elevado a 0, aun cuando x igual a. Yo, entonces, ok. Y una serie de potencias puede verse como una función, y esa es la gracia que tiene Taylor, ¿cierto? Hay la apariencia de esta serie son idénticas a la de Taylor, ¿cierto? Eh,
nos preocuparemos sin importar los coeficientes C sub n. Recordemos que el coeficiente C sub n en Taylor hay una forma específica de poder calcularlo, ¿cierto? Que lo vimos en la clase pasada. Pero serie de potencia es un poco más general, donde esto C sub n puede ser cualquier cosa, ¿ya? Podemos encontrarlos de cualquier forma. Bien, tenemos que el dominio está formado por todos los valores de X para la serie convergente, para que la serie converge. El teorema siguiente establece que el dominio de una serie de potencias puede tomar solo tres formas. Y este teorema es importante, es clave. Una serie, que es una sumatoria, ¿cierto? Que tiene esta forma, en este caso una serie de potencias, puede cumplir una y solo una de estas tres afirmaciones. Primero que todo, la serie converge solo en un punto, donde X igual a A. Cabe decir que toda serie de potencias converge en su centro, X igual a A. La serie converge absolutamente para todos los valores de X, ¿ya? Reales. O, otro caso, existe un número real, R mayor que 0, tal que la serie converge absolutamente si se cumple esta desigualdad, ¿cierto? Valor absoluto de X menos A, menor que este radio, este R. Y diverge si la desigualdad está al revés, ¿cierto? Para todos los valores X menos A mayores que el radio. Menores que A converge, menores que el radio converge, mayores que el radio diverge, ¿ya? Estos tres casos solamente vamos a tener en el caso de una serie de potencias que convergen en un punto, en el centro, ¿ya? Porque si nos damos cuenta, si X igual a A, todo esto se hace 0 y al final converge porque esto se anula. Y esto es cuando el límite, por ejemplo, cuando calculemos, después vamos a ver un ejemplo, se va hacia el infinito, va a ser divergente. Pero entonces decimos, va a convergir solamente en un punto cuando X es igual a A, porque esto se hace 0, y 0 por algo que va hacia el infinito sigue siendo 0, porque se hace 0 antes que vaya al infinito. Y aquí vamos a ver un caso, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Para calcular el radio de convergencia de una serie de potencias aplicamos el criterio de la razón, ¿ya? Estudiar el capítulo anterior. Veamos los siguientes ejemplos. Y observen que a diferencia de como habíamos definido el criterio de la razón, ¿cierto? Que era el sucesor dividido por el término general, en la serie de potencias vamos a estudiar que sea absolutamente convergente. No precisamente la convergencia. ¿Por qué? Porque si es absolutamente convergente, entonces es convergente, ¿cierto? Si es absolutamente convergente, entonces es convergente. Y ¿se acuerdan que vimos un teorema de la clase pasada, ¿cierto? Que la absolutamente convergencia implicaba la convergencia, y eso es importante. Entonces vamos a estudiar ahora la absolutamente convergencia. ¿Por qué? Porque es más fácil. Más fácil estudiar absolutamente convergencia. Entonces, cuando apliquemos el criterio de la razón, ¿cierto? Vamos a aplicar siempre en valor absoluto, ¿vale? O el criterio que ocupemos lo vamos a aplicar en valor absoluto. Y también para poder llegar a esta desigualdad, ¿ya? Que está en valor absoluto. Mire, vamos aquí a recordar eso de la siguiente manera. Entonces, aquí está muy bueno esto, porque, bueno, este 16 que estamos viendo es lo mismo que el 15, solamente que hice una copia. ¿Ya? Trae lo mismo, no le he modificado nada. Pero es que si rayamos ahí, mejor rayamos en este nuevo. Y para explicarle a qué me refiero, ¿ya? Bueno, este es el criterio de la razón, ¿cierto? La serie de convergente, si este límite, bueno, tenemos una asociación que es positiva, no es no negativa, tenemos este límite que es definido como R, que es el término sucesor, dividido por el término general, ¿ya? Límite cuando n tiende a infinito. Para la serie de potencia vamos a calcular esto mismo, pero con valor absoluto. Vamos a ver si esto es absolutamente convergente, ¿ya? Y llegamos a las mismas conclusiones, ¿vale? Entonces, si este R es menor que 1, entonces la serie es convergente. Si este R es mayor que 1, la serie es divergente, o sea, hacia el infinito. Y si es igual a 1, nada se puede afirmar, ¿ya? Ahí hay que estudiarlo ahí separadamente, ¿ya? Entonces, para la serie de potencia, hacemos esto mismo, pero con valor absoluto, ¿ya? Bueno, entonces tenemos un ejemplo, para que nos quede más claro.
determina el radio de convergencia de la serie de potencias. Recordemos que el radio de convergencia, ¿qué nos va a dar? ¿Cierto? Nos va a dar, ¿cierto? Una cota en donde de ahí podemos sacar el intervalo de convergencia, y ese intervalo donde los valores de x, ¿cierto? Donde esta serie converge, van a ser de hecho el dominio de la función. Recordemos que podemos estudiar una función, que una función nos sirve para todo prácticamente, estudiar fenómenos físicos, sociológicos, lo que sea, pero lo podemos estudiar localmente, ¿cierto? Con una serie. Va a ser igual a una serie en ciertos puntos. Entonces podemos estudiar una función que puede ser muy compleja por medio de una serie. Y el intervalo de convergencia va a ser el dominio de la función, ¿ya? Ok, entonces, esta serie donde es n factorial por x a la n de la sumatoria de n igual 0 hacia el infinito, a veces conviene resolver algunos términos de esta serie. Para n igual a 0, esto quería 0 factorial, ¿cierto? Que es 1. X elevado a 0, eso es 1. Entonces el primer término va a ser 1, ¿ya? Para n igual a 1, sería 1 factorial, que es 1. X elevado a 1 es x. Ese sería el segundo término. Más, para n igual a 2, 2 factorial, ¿qué es 2 factorial? 2 por el antecesor. 2 por 1, que es 2, por x elevado a 2. 3 factorial, x elevado a 3, 4 factorial, x elevado a 4, y así sucesivamente. Así no, tenemos que ver la forma que tiene, ¿ya? Y esa es la forma establecida en la definición de una serie de potencias, con C0 es igual a 1, C1 es igual a 1, C2 es igual a 2, C3 es igual a 3 factorial, C4 es igual a 4 factorial. En cuanto al radio de convergencia, aplicamos el criterio de la razón, cociente también se llama. Si tomamos U sub n como el término general de la serie, está aquí, entonces U sub n más 1 sobre U sub n sería, en vez de este término, ¿cierto? En vez de escribir n factorial, escribimos n más 1, y elevado a n, n más 1, el término siguiente. Partido por el término general que es U sub n, que es este valor. Aquí, como siempre lo hemos hecho, ¿cierto? Empezamos a desarrollar. Este x a la n más 1 es lo mismo que x a la n por x, y x a la n se simplifica con este x a la n. Nos quedaría simplemente el x en el numerador, que sale afuera del límite porque no depende de n, en valor absoluto. Nos quedaría esto el límite. Y observemos que este factorial lo puedo descomponer, que es n más 1 por el anterior. El anterior es n, ¿cierto? Porque el sucesor es n más 1. Sería n más 1 por n factorial. Ese n factorial que sale se simplifica con n de abajo. Al final solamente nos queda el numerador n más 1. Cuando n tiende hacia el infinito, todo este límite se va hacia el infinito. Y por lo tanto, obviamente es mayor que 1. Estamos viendo que este límite va a convergir solamente cuando sea menor que 1. Y por lo tanto, de acuerdo al criterio del teorema que vimos recién, la serie diverge para todo x, excepción de su centro, x igual 0. Entonces, cuando x es igual a 0, 0 por un límite que tiende hacia el infinito, se va a hacer 0 antes que tienda hacia el infinito. 0 por algo es 0. Y eso es menor que 1. Entonces va a ser, para que converja, solamente va a convergir en su centro, que en este caso está centrado en 0. Concluimos que el radio es igual a 0, ¿ya? Profesor, ¿qué pasa si es que esto hubiera sido un x menos 3 elevado a n? Bueno, el radio sería 3, ¿ya? Si se pasa esto mismo, porque sería x menos 3 acá. Para que este valor absoluto se haga 0, x tiene que valer 3, porque 3 menos 3 es 0. Entonces, sería convergente solamente en su centro, donde x es igual al centro, que en este caso es 3, ¿ya? Eso, ¿ya? Y ese sería también el radio, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿Quedó claro? Está muy bueno este ejemplo, solo voy a subir este documento al final de la clase, así que está todo aquí bien explicado en este libro. Me gustó mucho este libro. Profesor, perdón que le interrumpa, o sea, no relacionado a lo que usted está hablando en sí, sino que
¿esta clase corresponde al módulo 2, digamos, fase 3, o continúan ustedes el módulo 2? Ah, estamos terminando el módulo 2. Estamos terminando. Ya. Los alumnos tienen ya pasado mañana su certamen, el miércoles. Entonces estamos Ah, como ya, repasando. profesor. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que por eso, es que le quería pedir el programa del módulo 2 de repente fase 3, digamos, Ya, el y módulo. pensé que estábamos en las clases del No, sí, pues por eso. no, esta semana sí lo voy a hacer y se los voy a mandar, ¿ya? Voy a mandar Ya. pero primero, antes de eso, quiero ver, ¿cierto? Los alumnos que no rindieron y no aprobaron y tienen que ir a global y todo eso, el módulo 1 repetición, ¿ya? Tengo que ver eso primero Ah, ya. para que Un comencemos estimado, ¿cuándo podría empezar el módulo 2? ¿Cuándo sería? Sí. tiempo estimado. Sí. Mm, Como para no interrumpirlo más, sino de... yo creo que la próxima semana, pero voy a preguntar exactamente porque aquí nosotros terminamos el miércoles el certamen, el Ya. global también está fijado para la próxima semana. Eh, voy a mandar un correo, no le puedo dar una información oficial, la idea es comenzar todo junto, pero, Ya. pero yo creo que la próxima semana podríamos comenzarlo más bien, sí, para poder ver el tema del global. La próxima semana podríamos comenzar. Mientras tanto, las ¿Mm? clases, ¿cierto? Están grabadas y todas están ya en el PDF, así que pueden Sí. comenzar revisando esto para comprender un poco. Y Ah, ya vale. la modalidad que vamos a tomar la próxima semana va a ser una modalidad tutorial, ¿ya? ¿Mm? Es decir, ¿cierto? Nos vamos a juntar una vez a la semana, ¿ya? Para revisar toda la materia, hacer un resumen, un ejercicio, ¿cierto? Y Sí. ustedes tienen que ir revisando las clases. ¿Le parece? Ya. Sí. Ya voy a estar por correo cualquier duda, profesor, y perdón por interrumpirlo. No, está bien. Gracias. Está muy bien. Entonces, ya tiene gracias. Bueno, tiene gracias. Entonces, bueno, ese es un caso bien interesante en donde el límite se va hacia el infinito. Entonces, la serie va a convergir solamente en su centro donde esto se hace cero. En este caso, x es cero, en un punto. ¿Ya? Encuentro intervalo y radio de convergencia de esta otra serie. ¿Ya? También usaremos el criterio de la razón, en donde cierto es el sucesor sobre el término general. Ahí está. Donde n lo reemplazamos por n más 1, nos queda esta expresión. El término general es este mismo término que está acá, el denominador. ¿Ya? Siempre descomponemos, ¿cierto? En este caso, los términos al medio van a quedar abajo, este y este quedan abajo, y este quedan, los extremos quedan en el numerador, quedándonos de esta manera. Descomponemos este x a la n por x, y se simplifica x a la n con x a la n, y nos queda simplemente por x en valor absoluto. Esto lo descomponemos y nos queda n más 1 por n factorial. Se simplifican y nos queda n menos 1, n más 1 el denominador. Nos queda esto. Cuando n tiende a infinito, esto se va hacia 0. Entonces este límite va a dar 0. ¿Ya? Y puesto que este límite, este r o este l, ¿cierto? Es menor que 1, sin importar el x, para todo x, concluimos que la serie converge absolutamente para todo x. ¿Ya? Entonces el intervalo de convergencia, en este caso, cuando el límite automáticamente da 0, y el valor absoluto de x como que no toma un papel fundamental acá, ¿cierto? X por algo que converge a 0, va a ir para 0 también. Entonces el intervalo de convergencia es de menos infinito hasta más infinito. El radio de convergencia es el infinito. ¿Ya? Son intervalos de convergencia que son puntuales, son interesantes, tenerlos en cuenta. Son casos muy importantes. ¿Ya? ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Sí. Teníamos, ¿cierto? Un caso en donde el límite se iba a ser infinito, sin importar mucho el x. Entonces aquí el x tenía que hacerse 0, ¿cierto? Esto
Este extremo valor absoluto tenía que ser 0 para que no se fuera al infinito. Y así solamente la serie converge en el punto x igual 0. Y el radio de convergencia toma ese valor 0. Cuando el límite se va hacia 0, entonces, perdón. Cuando el límite se va hacia 0, entonces eso ya es menor que 1, así que el valor de convergencia son los infinitos. Y el radio de convergencia es infinito también. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. Termina para qué valores de x converge esta serie. Es una serie que está centrada en 3, como sabemos, ¿cierto? Y es una serie de potencia, entonces tenemos por el criterio de la razón, generalmente se ocupa el criterio de la razón, o el criterio de raíz a veces también, tenemos este valor, ¿cierto? El sucesor, dividido, ¿cierto?, del término general, sería este n más 1, sobre n más 1, dividido por este, partido en este, pero lo mismo que dar vuelta a la fracción y multiplicar, ¿cierto? Ok. Simplificamos ahora entonces esto elevado a n por esto elevado a 1. Se simplifica el x menos 3. Nos quedaría un x menos 3 en el numerador, ya que pues sería afuera como un valor absoluto. Y de aquí nos quedaría n sobre n más 1. Ok. Entonces, acá mamá, la alarma, apáguelo, por favor. Mónica, el teléfono, papá. Y entonces aquí hacemos un arreglo algebraico en donde, perdón, estamos en este, no, este, acá abajo. Entonces, lo que podemos hacer acá es poder tomar todo esto como una potencia, ¿ya? La dejamos en el denominador. Si dejamos todo esto en el denominador, nos quedaría elevado a menos 1, ¿cierto? Para que tenga la igualdad. Como está elevado a menos 1, damos vuelta en la fracción en el denominador, y ahí nos queda n más 1 partido en n, en el denominador. Ya tengo esa igualdad, ¿ya? Es como volver atrás en un procedimiento que generalmente hacemos. Y eso, bueno, ahí nos quedaría n más 1, donde lo puedo separar como dos términos. N partido en n y 1 partido en n, ¿ya? N partido en n claramente es un 1. Y desarrollando nos queda esta expresión. Ya podemos hacerlo también si les queda duda, ¿ya? Es como un arreglo algebraico solamente para dejar este n más 1 en el numerador y este n en el denominador, ¿ya? Y nos queda esta expresión, ¿ya? Y bueno, desarrollando nos queda esto. Cuando n tiende al infinito, bueno, en realidad hay varias formas de hacer esto en todo caso. Hay una forma más sencilla que hacer todo este aparato. Podemos hacer L'Hopital, o podemos usar el criterio que el profesor Josué les dijo, que como tienen polinomios del mismo grado, 1 y 1, el límite en realidad era el coeficiente que tenían estos valores, ¿ya? 1 partido 1 es 1, ¿ya? Entonces el límite de todo esto va a ser 1, ¿cierto? Aquí igual, ¿cierto? Cuando n va a ser infinito, esto va a ser 0, por lo tanto el límite va a ser 1. Entonces 1 por x menos 3 es x menos 3, ¿ya? X menos 3. Y eso es el límite. Entonces, la serie converge absolutamente cuando este límite es menor que 1, ¿ya? Y diverge cuando es mayor que 1. Ok, entonces como tiene que ser menor que 1 para que sea convergente, podemos desarrollar esto. Entonces, x menos 3 menor que 1, mayor que menos 1, ¿cierto? Eso quiere decir valor absoluto. Sumamos 3 a toda la desigualdad, nos quedaría menos 1 más 3, es 2,
y 1 más 3 es 4, y menos 3 más 3 es 0, nos queda solamente el x está entre 2 y 4. Y deducimos que la serie converge absolutamente para x entre 2 y 4. Ahora bien, no sabemos los extremos. ¿Qué pasa cuando x igual 2 y x igual 4? No tenemos cuando sucede este caso, ¿ya? Entonces debemos tratar esos casos por separado. ¿Qué pasa si x igual 2? Y desarrollamos. ¿Qué pasa si x igual 4? Y desarrollamos. Entonces, para que x sea igual a 4, observemos que si x igual a 4 sería 4 menos 3, y eso es 1 elevado a n, ¿cierto? Y ese 1 elevado a n es 1, y partido en n, 1 sobre n. Y esa sería la serie armónica y el cual diverge, ¿cierto? Si x igual a 2, sería 2 menos 3, sería menos 1 elevado a n, y esta serie es convergente, de acuerdo al criterio de serie alterna de la unidad anterior, ¿ya? Por lo tanto, donde es convergente, en este caso para x igual a 2, toma como un mayor igual. Este es el intervalo, desde 2 incluyéndolo y 4 no incluyéndolo, ¿ya? ¿Alguien me puede decir por qué esta serie es convergente en este caso? ¿Cuál fue el criterio y la base y el argumento para decir que esta serie es convergente? ¿Se acuerdan? ¿Por qué esta serie es convergente? Denme un argumento. Yo creo que ya están estudiados con eso, ¿cierto? Y la hipótesis que nos permite decir que esa serie es convergente. Por una décima. ¿Alguien? ¿Alguien? Bien. ¿Por qué esta serie alterna es convergente? Fernando, Mayra, Moisés, Tomás. ¿Por qué esta serie es convergente? Esta serie alterna. La respuesta no es difícil, es muy sencilla. ¿Alguien se arriesga? Para el que estudió, ¿cierto? Eso ya tiene que ser una respuesta. Ah, por eso y por eso, listo. ¿No? ¿Nadie? Bueno, la primera serie es la serie... Sí, sí. Dígame. Es convergente porque por el criterio de Leibniz. ¿Ya? ¿Y nos dice qué? Son dos argumentos que tenemos que saber para que sea convergente. O sea, se supone que si era igual a 0 tenía que converger. ¿Qué cosa es igual a 0? ¿Qué cosa es igual a 0? Yo no sé cómo explicarlo bien. ¿Ya? Vamos. Le falta ahí para poder responder bien. Criterio Leibniz, súper bien. El criterio Leibniz, ¿cierto? Nos decía dos hipótesis. Se cumplían esas dos hipótesis, entonces la serie alterna era convergente. ¿Ya? ¿Cuáles eran esas dos hipótesis? Le falta, aún le falta para el premio. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿O lo digo yo? Bueno, la primera... Sí, lo escucho. O sea, A sub n tenía que ser igual a 0. A sub n igual a 0. Así, a secas. A sub n. Sí. ¿Ya? O sea, a sub 1 es igual a 0, a sub 2 es igual a 0, a sub 3 es igual a 0. Para todo n, o para algún límite, no sé, por ahí. Con el límite igual. Ah, ya. Entonces, lo que usted me está tratando de decir, ¿cierto? Es que a sub n, es que se toma sin tomar este menos 1 elevado a n, solamente lo que acompaña a esta parte que le da la alternidad. Este menos 1 elevado a n se deja aparte, y todo el resto que tiene n se toma como una solución, en este caso 1 sobre n. Entonces, lo que usted me está diciendo es que
el límite de esa sucesión, el límite de 1 sobre n, si tiene que ser 0 para que la serie sea convergente. Ya, bien, esta es una hipótesis. ¿Cuál es la otra hipótesis? Eran dos hipótesis. La otra es más facilita. Tienen que estudiar esto tiene que estar claro. No estoy seguro, profe, pero creo que era así, a sub n era menor a infinito. Sub n menor a infinito. No. O sea, si el límite de a sub n va hacia 0, entonces no va a ser infinito, va a ser convergente y va a convergir a 0, a sucesión. Pero era otra cosa. Teníamos tipos de sucesiones. Teníamos las sucesiones monótonas, las sucesiones crecientes, las sucesiones decrecientes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tiene que ser esta sucesión? ¿Tendría que ser creciente, siempre creciente, en creciendo? ¿O no? ¿Cómo tiene que ser esta sucesión? ¿Decreciente? Decreciente. Era súper importante que fuera decreciente. ¿Ya? Que el término sucesor sea menor que el antecesor. Y como la sucesión es 1 sobre n, si agrando, ¿cierto? Pues viene n más 1, si agrando el denominador, claramente la sucesión en sí va a ser más pequeña, porque yo estoy agrandando el denominador. Porque el denominador toma n igual a 1, 2, 3, 4, entonces, si se agranda el denominador, claramente, ¿cierto? Va a ser decreciente la sucesión. Entonces tenemos las dos hipótesis. Según un criterio de D'Alembert, si la sucesión que acompaña este término alterno es decreciente, lo tenemos, ¿cierto? Y aparte el límite de la sucesión es igual a 0. Y claramente el límite cuando n tiende a infinito es igual a 0. Tengo esos dos criterios, entonces yo automáticamente digo, el criterio de D'Alembert es igual a 0. O sea, es decreciente esta serie alterna, ¿ya? Y bueno, entonces esta es convergente, esta es la famosa serie armónica, ¿cierto? Que hemos discutido tanto acerca de esta serie 1 sobre n, por lo tanto es divergente, es un caso muy especial donde el límite va a ser 0, pero la serie es divergente. Así que solamente tomamos intervalos desde 2 hasta 4, sin incluir el 4. Otro ejemplo, tengo una serie bien interesante, como parecía las de la guía, y observemos que menos 1 elevado a n es igual a menos 1 elevado a n más 1 y es igual a 1. Ok. O sea, si tomamos un valor absoluto, porque estamos estudiando el valor absoluto, que sea absolutamente convergente. Y para estudiar absolutamente convergencia, digamos valor absoluto, y menos 1 elevado a lo que sea, siempre va a ser 1 positivo, porque tomamos valor absoluto. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Entonces, con el criterio de la razón, aplicamos valor absoluto, y observen que el criterio de la razón, así a secas, es sin valor absoluto, ¿ya? Cuando estudiamos serie de potencia, le aplicamos valor absoluto, porque estudiamos la absoluta convergencia de este asunto. Entonces, sucesor de esto, el menos 1 lo podemos poner, después lo borramos, o lo borramos inmediatamente como estaba aplicando lo absoluto. Entonces aquí lo borraron automáticamente. Estos términos, reemplazamos n por n más 1, nos queda x a la n más 1, partido en x a 3 a la n más 1, y n más 1 es n más 2. Listo. Dividido por esto, ¿cierto? Término general, o multiplicado dando vuelta a esta fracción. Es decir, x a la n queda el denominador, y 3 a la n por n más 1 queda el numerador. Es lo mismo, ¿cierto? Un tema de fracciones. Simplificamos x a la n por x a la n simplifica con este x a la n, nos queda simplemente un x en valor absoluto, que podemos sacarlo por afuera. 3 a la n, 3 a la n más 1, los separamos como 3 a la n por 3, y 3 a la n se simplifica con este 3 a la n, nos quedaría un 3 en el denominador, que por absoluto siendo 3, nos quedaría acá afuera. Ya nos quedaría acá adentro, nos quedaría el absoluto de x afuera, y nos quedaría n más 1 partido en n más 2. Eso sería lo que no se pudo simplificar. Cuando n va hacia el infinito, bueno, podemos hacer un arreglo, ¿cierto? Que es dividir por n cada término, o simplemente aplicar L'Hopital, que a algunos se hace más fácil, ¿cierto? Que es derivar arriba, derivar abajo, ¿cierto? Nos da 1 y 1, y al final simplemente este límite se va hacia 1.
que es lo mismo que este se va hacia 1, porque estos se van a 0, y por lo tanto este límite se va hacia 1. Y este es el caso más típico donde podemos sí encontrar el intervalo de convergencia, ¿ya? Cuando se va hacia 0, recordemos que si esto se va hacia 0, ¿cierto? Se cumple para todo x, el intervalo de convergencia, por lo tanto el radio de convergencia es infinito, y si esto se va hacia el infinito, tenemos que hacerlo 0 antes, por lo tanto x igual a 0 va a ser el único punto de convergencia, ¿ya? En este caso esto se va hacia 1, así que nos queda este límite. Para que este límite cumpla el criterio de convergencia del criterio de la razón, tiene que ser menor que 1. Así que tiene que ser menor que 1. Y como el 3 está dividiendo, lo multiplicamos por 3. 1 por 3 es 3. Nos queda esta desigualdad. Y claramente converge, ¿cierto?, cuando se cumple esto. Y diverge cuando valor absoluto de x mayor que 3. Pero en los casos cuando x igual a 3 y menos 3, que se encuentran desglosando este valor absoluto, hay que verlo por separado, ¿ya? Entonces, si x es menos 3, entonces tenemos que esto x lo reemplazamos por menos 3, nos queda este caso. Entonces esto lo puedo separar como menos 1 elevado a n por 3 elevado a n. Puedo sacarle la parte negativa del 3 así. Entonces aquí nos queda, bueno, esto es lo mismo, multiplicado por sí mismo, entonces nos queda menos 1 elevado a 2n. Y como el exponente siempre va a ser par porque está elevado a 2n, en realidad esto va a ser un 1, siempre. Entonces nos quedaría 3 elevado a n. Simplificando con el 3 elevado a n de abajo, nos quedaría solamente eso de acá. Y esto es una serie... esto se puede comparar con la serie armónica, ¿ya? Que está acá, ¿cierto? Solamente que es un n más 1 y es divergente, ¿ya? 1 sobre n en la serie armónica, 1 sobre n más 1 es muy similar a la serie armónica y también va a ser divergente, ¿ya? Solamente sumarle 1 no va a cambiar que sea o no sea la serie armónica. Entonces esta es divergente. ¿Cuándo sería convergente? Cuando sería la serie P. Cuando n esté elevado al cuadrado o elevado a otro valor, ahí va a ser convergente. Para todo exponente mayor que 1, la serie es convergente. Si n es igual a 1, o sea, si P es igual a 1, n elevado a 1, es la serie armónica y por lo tanto va a ser divergente, ¿ya? Entonces se me fue esto. Estamos en... Se me fue la página. Acá está. Ya, entonces, nos queda esto, sería armónica divergente para n es igual a menos 3. ¿Qué pasa si x igual a 3? Si x igual a 3, reemplazamos nuestro ejercicio por el x por 3. Nos quedaría esta CR. Y eso, bueno, se simplifica con este, nos queda esta serie alterna. Bueno, por el criterio de Leibniz, nuevamente, a ver, pregunto, sin tomar en cuenta este menos 1 a la n, lo que acompaña 1 sobre n más 1, tiene que tener dos características de solución para que la serie sea convergente. ¿Es decreciente? 1 sobre n más 1 es decreciente. Si n se va hacia el infinito, eso va a ser cada vez más pequeño. Así que sí, es decreciente. El límite de 1 sobre n más 1 va hacia 0, también, ¿cierto? Entonces, uno sería alternante y es convergente, por el criterio de Leibniz. El intervalo de convergencia entonces va a ser desde menos 3, no incluía el menos 3, hasta el 3 cerrado, porque ahí se incluye donde la serie es convergente. Y el radio de convergencia, claramente, de acuerdo a esto, es 3. Y eso es todo. Eso es todos los ejemplos que quería mostrarles. Lo que sigue son operaciones con serie de potencia. ¿Quedan claros los ejemplos? ¿Alguna duda, consulta? ¿Y están listos para hacer nuestros propios ejercicios de la guía? ¿Dudas? ¿Consultas?
¿Sí? ¿Sirvió eso? Está muy bueno este texto. Lo subo en un momento más. Bien. Está muy callados el día de hoy. Vamos entonces a hacer nuestros ejercicios de la guía. ¿Vale? Ahora sí que 10 estudiantes. Yes. Ok, tenemos esta guía entonces. Y teníamos los últimos casos donde tenía más complicaciones, ¿cierto? Donde era determinar el intervalo de convergencia y radioconvergencia de las siguientes series. Entonces, bueno, este ya estaba listo. Este era muy sencillo. Yo me confundí en leceras. Vamos a hacerlo ejercicio por ejercicio. Vamos a borrar todo este asunto. Vamos a borrar todo esto. ¿Ya? Y lo vamos a hacer de nuevo. ¿Ustedes los pudieron hacer estos ejercicios al final? Al final con un poquito de este no era tan complejo. El tema es que yo estaba con muchas cosas y no me había dedicado el tiempo que debía dedicarle. Me disculpo por eso. Bien, primer ejercicio de la guía. Este se arriba, el intervalo de convergencia este se arriba. ¿Cómo se arriba? Vamos a aplicar entonces el criterio de la razón. También en algunos casos se puede ocupar el criterio de la raíz, ¿ya? Pero en este caso vamos a usar el criterio de la razón. Qué bonito. ¿Hice este ejercicio? El criterio de la razón era más sencillo para este ejercicio. Entonces, el criterio de la razón nos dice que... ¿Qué pasó? Bien, nos dice que... Entonces, el criterio de la razón, tenemos el límite, que le vamos a llamar R, cuando n tiende hacia el infinito, del sucesor, es decir, en valor absoluto, de x menos 2 elevado a... Si reemplazamos el n por n más 1, nos quedaría 2n más 2, ¿correcto? Y partido por n más 1, logaritmo natural de n más 1. Es el término sucesor, partido por el término general que es este de acá abajo. Y copiamos lo mismo, es el término general. X menos 2. ¿Ustedes quién hizo este ejercicio? Así como para saber. Partido por n, logaritmo natural de n. Chicos. Ya, y eso es igual a qué. Bueno, separamos, ¿cierto? Este es el límite cuando n tiende al infinito. Y de eso sería x menos 2 elevado a 2n. Y lo separamos por x menos 2 elevado a 2, ¿cierto? Simplemente compusimos eso, ¿ok? Y recuerden que en una fracción de 4 pisos se multiplica los extremos que dan arriba, o sea, aquí nos quedaría este otro extremo, n por logaritmo natural de n, acá, ¿cierto? Por n por logaritmo natural de n. Todo eso partido por los términos del centro, que es este de acá, sería n más 1 por logaritmo natural de n más 1. Ahí yo la vez pasada hice algo que me costó la vida, que fue descomponer con las propiedades logaritmos naturales de n más 1. No es una buena idea, no es rara.
y por este que está acá, ¿cierto? Que es x menos 2 elevado a 2n, 2n a lo absoluto. Bueno, si simplificamos, tenemos que x menos 2 elevado a 2n se va con este término, simplifican. No puedo simplificar nada más, ¿cierto? Entonces, esto en valor absoluto, puedo sacarlo fuera del límite. Y nos quedaría, bueno, como está el cuadrado, no es necesario que esté en valor absoluto, ¿cierto? Pero igual lo podemos poner, ¿cierto? En valor absoluto, x menos 2. Bueno, como está el cuadrado, puede ser, el cuadrado estar acá, ¿cierto? O adentro, que es valor absoluto. Y está el cuadrado. Por límite, cuando n va hacia el infinito, de estos valores, ¿cierto? Que es n, logaritmo natural de n, que es lo que nos quedó, ¿cierto? Partido en n más 1, logaritmo natural de n más 1. Y ahora sí, claramente podemos aplicar L'Hopital, ¿vale? Entonces, aplicando L'Hopital, yo me enredé mucho en la clase pasada. Dije L'Hopital de todo, deriva de todo, no, deriva del numerador, partido deriva del denominador, y eso es muy sencillo. Muy, muy sencillo, no sé por qué me enredé tanto. Aplicando L'Hopital, nos queda entonces x menos 2 al absoluto, límite de cuando n va hacia el infinito, de esto que está acá. La derivada de lo de arriba, bueno, es un producto de dos funciones que dependen de n, sería la derivada de n, que es 1, ¿cierto? 1 por logaritmo natural nos quedaría el logaritmo natural de n, más la derivada del logaritmo natural de n, más el n sin derivar, y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento, ¿cierto? 1 sobre n, por la derivada del argumento, que la derivada de n es 1. Así que sería 1 sobre n por n. 1 sobre n por n, nos quedaría n sobre n. Y n sobre n es 1, entonces nos quedaría más 1. ¿Correcto? Cualquier duda que tengan, pregunten. Ok, partir la derivada de esto. Es producto de funciones, sería la derivada de n más 1, que es 1, por logaritmo natural sin derivar, sería logaritmo natural de n más 1, listo, más la derivada del segundo término, este sin derivar, por la derivada de esto que está acá. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre n más 1, por la derivada del argumento, que es 1. Sería 1 sobre n más 1 por n más 1, nos queda n más 1 sobre n más 1. Eso es 1, entonces nos queda más 1. ¿Correcto? ¿Me siguen? Bueno, si n va a ser infinito, esto igual se va a hacer infinito sobre infinito, así que aún no estamos listos. Vamos a aplicar L'Hopital nuevamente. Aplicando nuevamente L'Hopital a este límite, esto se mantiene como está, x menos 2 al cuadrado en valor absoluto, por el límite, cuando n tiende a infinito, L'Hopital. Ok, la derivada de lo que está arriba, pero la derivada de 1 y 1 siempre va a ser 0, así que no nos importa. La derivada del logaritmo natural sabemos que es 1 sobre n, por la derivada de n, que es 1. 1 sobre n por 1. 1 sobre n. Eso es un n. ¿Ok? Dividido por la derivada del logaritmo natural de n más 1, que es 1 sobre n más 1. ¿Ok? Bueno, entonces eso nos queda como algo mucho más sencillo, nos queda, ¿cierto? Así quedando este asunto de x menos 2 al cuadrado, límite cuando n va hacia el infinito, de, multiplicamos los extremos, nos queda n más 1 partido en n. Ahora sí, ya no tengo ese problema.
sabemos, ¿cierto? Podemos aplicar el L'Hopital una vez más, ¿cierto? Y nos queda que, esto nos queda aquí menos 2, aplicando el L'Hopital una vez más, ¿cierto? Al cuadrado, límite, cuando n tiende al infinito, la derivada de lo de arriba nos quedaría 1 sobre 1. Y eso es igual entonces a x menos 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque claramente este límite todo se va a hacer todo hacia 1. Ok. Límite de 1, cuando n va hacia el infinito ya no tiene n, así que esto va hacia 1. Bien, entonces para que esta serie sea convergente, este límite, este R, ¿cierto? Que fuimos desarrollando, estudiar acá, tiene que ser menor que 1. Entonces tengo que x menos 2 al cuadrado tiene que ser menor que 1. Bueno, aquí desarrollamos un poquito algebraicamente. Aplicamos raíz cuadrada. Nos quería entonces que x menos 2 es menor que la raíz cuadrada de 1 es 1, 1. Por lo tanto, cuando ya tengo esta expresión, ya encuentro entonces mi radio de convergencia. Mi radio de convergencia va a ser igual a 1. Perfecto. ¿Sí? Esta expresión me da mi radio de convergencia. Maravilloso. Vamos un poquito más abajo. Mi intervalo de convergencia tengo que desarrollar esto. Entonces, esta desigualdad la desarrollamos y tenemos que x menos 2 tiene que ser menor que 1 y mayor que menos 1. Eso es desarrollando esta desigualdad, ya, como lo absoluto, entre 1 y menos 1. Ok, para dejar aquí solito, vamos a sumar 2 y nos queda menos 1 más 2, 1, menor que menos 2 más 2, 0, nos queda solamente el x, y 1 más 2, 3. Entonces x está entre 1 y 3. ¿Ya? Hasta ahora ya más o menos tenemos listo nuestro intervalo de convergencia. Sin embargo, tenemos que ver qué pasa si x es igual a 1 y x igual a 3. Y eso se hace por separado. ¿Ya? Entonces tenemos si x es igual a 1. ¿Qué sucede? Esta serie, ¿en qué se convierte? 1 menos 2 es menos 1. ¿Cierto? Entonces, espérate. Para ahorrar espacio y tiempo, pensemos un poquito más. 1 menos 2 es menos 1. Menos 1 elevado a 2n, elevado a un número par. Menos 1 elevado a un número par siempre va a ser 1, ¿cierto? Tenemos aquí, ¿cierto? Que menos 1 elevado a 2n, bueno, aunque sea negativo la base, si está elevado siempre a un número par, como está expresado acá, esto siempre va a ser 1. Entonces nos queda la siguiente serie. La serie quedaría así. La serie de n igual 2 hacia infinito de 1, ¿cierto? Sobre n logaritmo natural de n. ¿Ya? Eso. Ok. Esa serie es convergente o divergente. Pregunta de décima. Pero, espera, antes sí creo que Tomás me dijo, sí. ¿Tomás? ¿Sí está por ahí? Bueno, Dígame, profe. antes me respondió la pregunta, ¿verdad? Déjeme ver lo que tengo en mi apunte. Ok, ¿qué me Porque respondió la pregunta de Alembert? ¿Usted o no? Que no anoté. parece que. Ah, sí, fue el Moisés. De Moisés, sí, Moisés. Me estaba yendo la gloria del Moisés. Sí, está bien. Perdón, Moisés. Ahí está, calladito. Está bien. Ok, esta serie será convergente o divergente. Ya, Moisés, ahí sí lo anoté. Bueno. 5 segundos. 1. Para poder responder. 2, 3, 4. Ok, lo voy a hacer yo, ¿vale? Hay varios criterios que vimos de convergencia. En este caso nos conviene usar el criterio de la integral. Ya si la integral con una función asociada a esto es convergente, entonces esta serie es convergente. Entonces, tenemos entonces sí, solo sí. Vamos a tener aquí la integral, en este caso desde 2 hacia el infinito,
Y una función que tenga esta forma, vamos a dar el valor de x, 1 sobre x logaritmo natural de x, de x. Si esta integral es convergente, entonces la serie asociada también es convergente. Ok, entonces desarrollando esto nos da, vamos a usar aquí a sustitución, ¿ya? Entonces tenemos aquí, aquí abajito, aquí arribita. Si u es igual al logaritmo natural de x, de u va a ser igual, la derivada de esto, 1 sobre x. 1 sobre x de x, ¿correcto? Ok, entonces, reemplazando, esta es una integral bien sencilla, desde 2 hasta infinito, bueno. Ah, desde algo, en realidad en este caso desde a hasta infinito, no nos vamos a meter acá, ¿cierto? Cuando cambiamos de variable, cambia los intervalos de variación, pero después volvemos a lo mismo, así que no nos importa, ¿ya? No nos compliquemos con eso. Entonces, sería 1 partido en logaritmo natural de x, eso es u, ¿cierto? Y este x que está acá, ¿cierto? 1 sobre x, es lo mismo que 1 sobre x de x, es lo mismo que de u. Nos queda esto. ¡Ajá! Y eso es muy fácil de resolver. Entonces tenemos acá que esto es, la integral de eso es logaritmo natural de u, ¿cierto? Logaritmo natural de u. Evalúo desde un valor que desconozco hasta el infinito. Pero, en realidad el infinito, no estoy seguro que sea infinito, otro valor que desconozco. Pero cuando volvemos a nuestras variables iniciales con respecto a x, reemplazando con respecto a x, tengo esto, tengo valor absoluto aquí de u, ¿qué era u? U, logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x, x. Ahora sí, vuelvo a poner los extremos que yo tenía, desde 2 hasta el infinito. Bueno, y eso claramente es, si yo evalúo logaritmo natural de 2, me da una constante. Si evalúo un infinito, sigue siendo infinito, así que también eso se va hacia el infinito. Así que esta serie diverge. ¿Vale? Porque la integral no tiene infinito, ¿cierto? Entonces, la serie también va a ser infinito. Si esta integral diverge, la serie asociada diverge. Eso es el criterio de la integral. Bueno, eso era cuando x valía 1. ¿Qué pasa cuando x vale el otro extremo? Si x vale 3. Si x vale 3, si x es igual a 3, ¿qué tenemos? Ajá, 3 menos 2 es 1, elevado a 2. Esto va a ser 1 también. Bueno, en realidad, bueno, la serie también va a ser divergente, ¿cierto? Porque nos queda esta misma serie. Nos queda 3 menos 2, 1. 1 elevado a 2n es 1. 1 partido en n logaritmo de n también, ¿cierto? Entonces la serie va a ser divergente. Divergente. Entonces tenemos que nuestro intervalo de convergencia, el intervalo va a ser abierto. Intervalo va a ser desde 1 hasta 3 abierto. Ahí tenemos nuestro radio y ahí tenemos nuestro intervalo. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahí sí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Está claro, chicos? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? No sé. Espero que se haya entendido todo. Bueno, esto también la voy a borrar.
lo que he dicho anteriormente. Y esta es un ejercicio bien curioso, bien curioso, la verdad. Ya, donde se ocupan cosas bien interesantes, ¿ya? Algebraicas que no habíamos usado, ¿ya? Es un ejercicio que... ¿Cuántos pudieron hacer el B? Fernando, Moisés, Tomás, ¿pudieron hacer el B? No, profe. Estaba muy difícil para mí. Ya, Para mi pobre cabeza. pero el A lo habían hecho, ¿o no? ¿El A lo habían podido hacer, no? El que hicimos recién lo habían podido hacer, ¿o no? Ah, sí, ese sí. Sí, Costó, pero lo hicimos. ya. El B, chiquillos, tengo que enseñarle algo interesante para hacer el B, ¿ya? Es un ejercicio interesantísimo, ¿ya? Bueno, para el B, vamos a usar el criterio de la raíz, ¿ya? Sí, criterio de la raíz. También se puede hacer el criterio de la razón, pero el criterio de la raíz vamos a usarlo nosotros, ¿vale? Creo que se nos va a hacer más fácil usar el criterio de la raíz. Bueno, primero que todo vamos a reescribir esta serie de una forma más sencilla. Y esto es igual a la serie desde n igual 1 hasta el infinito. Como tengo la misma exponente, bueno, propiedad de potencia, nos dice que es el producto de estas dos cosas elevado a n. Pero el producto de menos 1 por esto nos da que esté negativo por negativo nos da positivo y el x nos quedaría negativo. Sería lo mismo que hacer esto, ¿no? Sería lo mismo que hacer esto. 1 menos x elevado a n. ¿Correcto? Solamente propiedades de potencia. ¿Sí? Partido en 2n más 1 por raíz de n más 1. Solamente reescribí eso. Vamos a usar el criterio de raíz. Pero vamos a ver también la absoluta convergencia, así que va a quedar todo en valor absoluto. ¿Qué nos queda eso? El límite, nos dice que el límite, cuando n tiende hacia infinito, de la raíz enésima, bueno, en valor absoluto, todo este asunto, de bueno, pero después ponemos valor absoluto, sabemos que esto es valor absoluto para que no nos quede tan feo aquí escrito, de 1 menos x a la n partido por 2n más 1 por raíz enésima de n más 1. O sea, la raíz cuadrada de n más 1. Ahí está. Desarrollando esto, la raíz es lo mismo que la raíz arriba sobre la raíz abajo. Nos queda que esto se simplifica. Nos queda entonces 1 menos x. ¿Ya? 1 menos x. Como estamos trabajando en valor absoluto, porque estamos estudiando la convergencia absoluta, nos queda 1 menos x en valor absoluto. ¿Ya? Por el límite cuando n tiende al infinito. Observa que 1 menos x, como no depende de n, puede salir afuera del límite, porque estamos viendo cuando n tiende al infinito. De la raíz enésima, entonces, raíz enésima de, bueno, aquí nos queda un 1 en el numerador. De hecho, yo lo más bien podría hacer esto de acá. Raíz enésima de 1 es 1, partido en la raíz enésima del denominador, ¿cierto? Como no está elevado a n, no se puede simplificar, nos quedaría 2n más 1 multiplicado por la raíz cuadrada de n más 1. Puedo hacerlo así, o de otra manera, pero para lo que les quiero enseñar, lo voy a hacer como una raíz gigante. La raíz enésima de todo esto, 2n más 1. Ok, ahí está entonces, ¿cierto? La raíz enésima de todo ese asunto. Ahora, hay un teorema bien interesante. La demostración no es trivial,
¿ya? Que nos dice lo siguiente, ¿ya? Nos dice que lo voy a anotar por acá. Teorema. Si el límite cuando n tiende a infinito de una solución a sub n es igual a una constante k, que esa constante k es mayor que 0, entonces tengo que la límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de esa solución es igual a 1. Ese es un teorema y es muy interesante, porque si ustedes calculan este límite que está acá, ¿cierto? O la raíz enésima abajo, lo más probable es que en cualquier calculadora no le va a dar ningún valor, no se puede calcular eso. Entonces hay que aplicar este teorema. Si nos damos cuenta, si aplicamos límite, ya no de la raíz enésima, sino simplemente del término que está acá, bueno, si n se va hacia el infinito, esto sería infinito, multiplicado por infinito, se va hacia el infinito, ¿cierto? 1 partido de infinito se va hacia 0, ¿ya? Se va hacia 0. Va a ser una constante acá que va a ser, bueno, en este caso, ¿cierto? Es no negativa, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Que esto también es un valor no negativo, ¿ya? Y por lo tanto esta raíz debería dar 1. Pero como yo no sabía esto, lo primero que hice, dije, voy a escribir esto como una función, la raíz enésima, pero con x, ¿cierto? Y la función está con respecto a x. Aquí yo tengo entonces, y la grafiqué y todo el tema. Esto es lo mismo que está acá, que estamos estudiando, pero en vez de n lo reemplacé por x. Y esto es 1 a la... Todo esto le da 1 sobre x, que es lo mismo que la raíz enésima, o raíz equésima en este caso. Y vi los puntos, ¿a dónde iba todo este asunto? Entonces, el punto A está por allá, en el punto 387, y 0,098, como que casi 1. Después el 534, esos son decimales, 0,098, se acerca a 1. En el punto, aquí cuando el x vale 1021, la función toda esta converge a 0,99. Entonces, todo esto claramente se va hacia 1. Ajá, bueno, gráficamente uno podría justificar de esa manera, ¿ya? Que es la manera más fácil de justificar algo, un dibujito. Pero luego encontré este teorema, ¿cierto? Que era bien interesante, y esto claramente se va hacia 0, ¿cierto? Por lo tanto, raíz enésima va hacia 1. Otro teorema bien interesante que es más fácil de demostrar es el siguiente. Tengo este teorema y tengo este teorema. Bueno, que es una propiedad en realidad. Que el límite cuando n va hacia infinito de la raíz enésima de n, eso es igual a 1. ¿Ya? Eso es igual a 1. Entonces, otra propiedad, ¿ya? Bien interesante. Ahí nos quedó feo. La raíz enésima de n, ahí sí, es igual a 1. Y eso demostrarlo tampoco es tan trivial, pero sí es más fácil hacer. Ok, entonces, con estas dos propiedades, chiquillos, bueno, tengo que todo esto, bueno, se va hacia 1, tanto por una manera más intuitiva, que es la gráfica, como vimos acá, ¿cierto? Como también, ¿cierto? Tomando en cuenta estos teoremas, ¿ya? Así que todo esto se va hacia 1, por lo tanto, todo este límite va a ser igual. Vamos aquí a encerrar esto en un... una nubecita. Aquí bonita la nubecita. Ya. Ok, entonces, este límite, bueno, se va hacia 1, por lo tanto, todo eso va a ser igual a... va a ser igual a
1 menos x. Ah, ok. Entonces eso por el criterio de la raíz, para que esta serie sea convergente, tiene que ser menor que 1, ¿correcto? Inmediatamente tengo mi radio de convergencia. Entonces tengo que mi radio de convergencia es 1, cuando tiene esta forma, ¿cierto? Esto es 1, 1 por si acaso. Me parece un n, pero es 1. Radio de convergencia es igual a 1. ¿Ok? Esto es 1. 1 menos x. Ok, y en el intervalo de convergencia solamente sale desarrollar esto que tenemos que... bueno, como es un valor absoluto, sería 1 menos x tiene que ser menor que 1, mayor que menos 1. Para poder eliminar ese 1 que está ahí, puedo, ¿cierto?, multiplicar por... no, perdón, vamos a restar 1, nos quedaría menos 2, nos quedaría menos x, nos quedaría 0. Multiplicamos por menos 1, nos quedaría, bueno, se invertiría, esto sería 0, sería x y sería 2. Hasta ahora el intervalo de convergencia es de 0 hasta 2, y hay que ver qué pasa cuando x vale 0 y qué pasa cuando x vale 2. Ya los casos por separados. Ah, pum, 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 pum. Ok, entonces vamos a checar un poquito esta imagencita para que no alcance a hacer eso. Ah, no, ¿qué está pasando? Ah, qué raro. Ah, se pegó eso en la imagen. Vamos a hacerlo un poquito más ok. Ya, vamos a hacerlo un poquito más abajo, mejor. Ah, rayos. Y esta otra, esto ya lo habíamos visto, así que lo voy a borrar. Para. Esto estaba bueno, lo habíamos visto, en el sentido del tema de Maclaurin, ¿cierto? Ejercicio de Maclaurin. Aún estoy como aprendiendo a hacer este asunto, pero creo que hace mucho más fácil explicar los ejercicios cuando uno va escribiendo desde cero, ¿cierto? Borramos todo esto entonces y seguimos este ejercicio acá abajito. Borramos todo esto, esta es la formulita. Y borramos eso también, porque está atrás. Ok, entonces. Si x vale 0, no, lo dejé mucho. Si x vale 0, entonces escribimos acá. Está en otro ejercicio. Esto. Si x es igual a 0, entonces ¿cómo nos queda la serie? Nos queda 0 menos 1 es menos 1 elevado a n. Menos 1 elevado a n por menos 1 elevado a n, nos queda menos 1 elevado a n, nos queda 1. Nos queda esta serie entonces. Nos queda esta serie. Nos queda la serie de n igual a 1 hasta el infinito y más allá de 1 partido en 2n más 1 raíz de n más 1. Bueno, ¿y esa serie cómo es? ¿Convergente o divergente? Bueno, no es fácil de ver, pero
por el criterio de la integral, entonces tenemos una equivalencia con respecto a la integral de 1 hacia el infinito, de una función parecida a esto. Vamos a hacerla con respecto a n igual para que no haya tanta xn. 2n más 1 raíz cuadrada de n más 1. Al resolver este con respecto a n, al resolver esta integral vamos a obtener un valor definido que es logaritmo natural de 3 partido en raíz de 2, ya que es aproximadamente como 0,7768, claramente finito, y como es finito, esta serie también es convergente. Así que, si x igual a 0, pertenece al intervalo de convergencia, ¿ya? ¿Qué pasa si x es igual a otro valor? Si x es igual a 2. Si x es igual a 2, tenemos entonces que 2 menos 1 es 1. 1 elevado a n siempre va a ser 1. Al final nos queda una serie alterna. Ya, y esto sí va a ser por un regalo, por una decimal. Esta serie alterna que nos va a quedar, ¿es convergente o divergente? Y dígame las explicaciones por qué. La serie va desde n igual 1 hacia el infinito. Entonces nos quedaría 2 menos 1 es 1, la n es 1, nos quedaría menos 1 elevado a n partido en 2n más 1 por la raíz cuadrada de n más 1. Ya, ¿este sería el convergente o divergente? ¿Alguien? ¿Tomás? ¿Esta serie será convergente o divergente por el criterio Leibniz? Divergente. Divergente. ¿Seguro? A ver, déjeme verlo. Vamos a separarlo, ¿vale? ¿Cuál es el a sub n? La sucesión asociada sin eso. Sería 1 sobre 2n más 1 por la raíz cuadrada de n más 1. Esa es la que tenemos que estudiar, ¿no? La parte de la alterna nos dice que tenemos que usar el criterio de Leibniz. El criterio de Leibniz. ¿Ya? Entonces, primero, eran dos criterios. O sea, ¿cuáles eran esos dos criterios? Bueno, entonces le dejo a usted para que responda para ver si se gana el premio. ¿Se acuerda? Bueno, lo vamos a escribir acá, ¿ya? El criterio de Leibniz nos decía que la serie sea decreciente. Entonces, a sub n será decreciente. Si esto se va agrandando, la solución va decreciendo, claramente porque si se agranda el denominador, esto va a ser decreciente. Entonces, a sub n es decreciente. Hay muchas formas de mostrarlo, pero evidentemente es decreciente. Siguiente. Muy bien, tenemos una hipótesis. Listo. Veamos, el límite. Serán dos hipótesis, ¿cierto? Esto es número 1 y la 2. Lo otro es límite cuando n tiende hacia el infinito de a sub n es igual a 0. Esa es una pregunta, ¿cierto? Tiene que ser decreciente y el límite de a sub n tiene que ser 0. Si n se va hacia el infinito, ¿todo esto se va hacia 0? Claramente sí también, ¿cierto? Entonces tengo las dos hipótesis de Leibniz, que dice que a es decreciente, a sub n es decreciente, y si el límite de a sub n es 0, entonces esta serie es convergente. Es convergente. Convergente. Ok, entonces finalmente nuestro intervalo de convergencia va a ser el intervalo de convergencia. El intervalo va a ser tomando en cuenta los dos extremos, porque en ambos casos, si x igual a 0 y x igual a 2, las series son convergentes. Entonces el intervalo de convergencia va a ser desde
desde 0 hasta 2, incluyendo los extremos. El radio de convergencia es 1, el intervalo de convergencia es de 0,2. Y así se hace en este ejercicio. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, Tomás? Me quedó claro. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, era un ejercicio que había que agregar esto para poder resolver este límite, porque si no se complicaba mucho. Ya, pero ahí está. Bueno. Nos vemos entonces mañana, la última clase, últimas consultas, última duda antes de la evaluación. Y el Sí, miércoles ya está la profe. evaluación. Muchas gracias. Adiós. Adiós, y que estemos bien.